por los pobres, el catolicismo parecía en aquel momento volcarse un poco hacia la izquierda. Y se expresaban a través de la revista Cristianismo y Revolución, dirigida por García Elorrio. Los primeros montoneros eran, los del 70, eran mayoritariamente católicos. Fernando Valmedina conoce a Norma Rostito en Acción Revolucionaria Peronista, que era la organización de Cook. Y allí se conocen y de allí Norma Rostito confluye con nosotros en el grupo que se formó a través de Cristianismo y Liberación, desde donde sale el Comando Camilo Torres, que después se llama Comandos Peronistas de Liberación, y después de ahí surge el grupo fundador de la organización Montoneros. Es muy delicado dar datos, porque esto luego deriva de mentiras. Uy, ¿yo cómo lo pruebo? Pero esto me lo contaron jefes militares, ¿no? Borrones en regimientos. En la primera etapa de Montoneros. ¿Sí? Estamos siempre en la primera etapa. Y la extracción de todos menos uno venían de gente muy vinculada a la derecha militar, al Grupo Azul y Blanco. La evolución que habían hecho sectores dentro del catolicismo, primero el catolicismo renovador, luego lo que yo llamo el cristianismo revolucionario, desde muy temprano en los 60 es verdaderamente impresionante. Uno puede agarrar documentos y declaraciones de los años 63, 64, 65, 66 y ya son muy fuertes en el sentido de tener una impronta revolucionaria en serio. Desde Madrid, Perón condució una lucha a la que iban sumándose actores dispuestos a trabajar por su retorno. Llevaba 10 años en España, a donde había llegado en 1960, después de atravesar Latinoamérica, alejándose cada vez más de su patria. Una nueva generación estaba sumándose al peronismo. A las constantes peregrinaciones de dirigentes políticos y sindicales se sumaban por aquellos días los contingentes juveniles. Para muchos, Perón en el 70 era un cadáver político. Es muy sugestivo esto. Y apenas 1 o 2 años después, realmente se hacía impensable que esto se pudiera resolver sin algún tipo de participación de Perón. Y me parece que los montoneros tuvieron que ver con esto. Los montoneros lo que hacen, esto por ahí al peronista ortodoxo y tradicional no le caiga simpático, pero me parece que los montoneros le otorgan al peronismo una mística que en gran medida había perdido. Estos decían la vida por Perón y morían en serio. Y había tantos viejos dirigentes sindicales y políticos que decían, se llenaban la boca hablando de Perón y la verdad que les importaba trepitos, el viejo estaba bien lejos, y que se quedara lo más lejos posible porque ellos, pensando por ejemplo en el caso de Bandor, que al final de su vida se amiga con Perón, pero por conveniencia, digamos. La juventud debe saberlo y la juventud debe empeñarse en realizarlo. Por las buenas, si es posible, y si no, por las malas. La violencia es un asunto muy discutido en nuestros días, pero en mi sentir, los únicos que tienen derecho a emplear la violencia en el mayor grado son los únicos pueblos los que quieren liberarse. Esa violencia en manos de los pueblos no es violencia, es justicia. El peronismo es la identidad política del movimiento popular, es una experiencia histórica que hay que desarrollar, la idea de revolución inconclusa, que todavía hoy sigue figurando en algún panfleto por ahí, o sea, la idea de que el peronismo es una revolución que queda a medias, y que por tanto hay que desarrollarla, que el objetivo es el socialismo y que el método de lucha contra las dictaduras, habiendo probado el peronismo por otra parte todos los métodos, los golpes nacionalistas, la huelga revolucionaria, etc. Bueno, hay que recordar obviamente que Aramburu había sido el gobierno, el presidente de la Revolución Libertadora en la etapa más sanguinaria de la misma, más represora. Se había volcado, digamos, a una acción política que lo había llevado a tener inclusive un partido propio que se llamaba UDELPA, Unión del Pueblo Argentino.
y a tener cierto tipo de coqueteos con el peronismo. Pero obviamente eso era, digamos, una especie de visión que tenía Aramburu desde sus propios intereses políticos y del momento político. Pero era muy diferente, digamos, lo que pensaba el pueblo peronista de Aramburu. De modo que lo que parecía como necesidad de inaugurar una estrategia de otro tipo, y la estrategia de lucha armada suponía esa perspectiva. Militantes como Firmenich, Abal Medina o Norma Rostito se integraron al peronismo siendo muy jóvenes, manteniendo una importante conexión con el catolicismo y con sectores de la Iglesia como el Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo, que no condenaba su determinación de entablar la lucha armada contra un gobierno militar. La fusión de Montoneros con otro grupo guerrillero, las Fuerzas Armadas Peronistas, que había sido creado poco tiempo atrás, terminó de dar fuerza al movimiento. Están los compañeros, los gloriosos compañeros de la FAP, la FARC, los montoneros y los descamisados. La ciudadanía fue conmovida con un hecho insólito que tuvo su inicio cuando se alcanzó la certeza de que el teniente general Pedro Eugenio Aramburu había sido secuestrado. La viva preocupación de las autoridades por esclarecer el hecho se tornó seguidamente en afanosa búsqueda. Hicimos una planificación operativa según la cual pues, la única posibilidad era entrar a buscarlo a su departamento. Y la única posibilidad de entrar a buscarlo a su departamento era entrar como militares. Y en este sentido, bueno, había una cuestión, que es que Emilio Massa había sido liceísta y tenía la impronta militar. Y Fernando no, creo que no había hecho ni el servicio militar, pero era el jefe del grupo y por filosofía, en el lugar más riesgoso, más complicado, en el lugar donde se decidían las cosas, tenía que estar el jefe del grupo. En la mañana de hoy reciben en sepultura los restos de Fernando Luis Abal Medina y Carlos Gustavo Ramos, sindicados como partícipes en el secuestro y asesinato del teniente general Pedro Eugenio Aramburu. Son numerosas las coronas que han llegado hasta este domicilio. Una de ellas la remitió Juan Domingo Perón. Libertad, libertad. Encima del féretro observamos la bandera nacional. Algunas escenas desgarrantes protagonizadas por madres y familiares de Abal Medina. Hay una cosa a favor de la versión de Montoneros. Si uno toma los diarios de los días siguientes al secuestro, estamos hablando de 29 de mayo, 30 de mayo, primeros días de junio, cuando todavía no se sabía que Aramburu había muerto, e inclusive durante varias semanas, cuando el cadáver de Aramburu no había aparecido, coinciden absolutamente con el relato que dan los montoneros. Esto de que entran en el edificio, salen con Aramburu, los tiempos, hay una serie de detalles que coinciden exactamente. Fue Carlos Maguid con una sotana, vestido de cura, fui yo vestido de policía, la Norma Rostito que se paró en la puerta del edificio donde vivía Aramburu. Nos parecía que lo menos sospechoso era una mujer parada allí, lo que menos llamaría la atención, el aspecto más inofensivo. Carlos Ramos iba vestido como un chofer de taxiflet, que de hecho teníamos una camioneta y él hacía de chofer, entonces como que hubiéramos contratado un taxiflet por algún motivo. Y Carlitos Capuano, que estaba en una playa de estacionamiento que estaba a 20 metros de ahí. Lo que muchos dicen y genera suspicacias, obviamente, es en pleno centro de Buenos Aires sacan un teniente general retirado, expresidente de la Nación, un grupo de mocosos. Y sí, la verdad que siempre va a haber un pedacito o una región que uno dice, por ahí tuvo éxito precisamente por ello, por lo tremendamente alocado y audaz y sencillo.